Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros ships del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 14. Tormenta de 1000 años. Estaban terminando cuando Sasuke los encontró. La mayoría de los asaltantes ya habían sido despachados, de una forma u otra. Namikaze Naruto había estado ayudando a encontrar a sus propios heridos y haciéndolos retroceder hacia las barricadas alrededor de la ciudad. 2 barcos más, dijo su compañero de equipo, con las manos en las rodillas y jadeando. Ellos vienen. Naruto frunció el ceño mientras miraba el estado de su grupo. Eso no estuvo bien. Quedaban tal vez 10 o más de los guardias, y los 5 ninja. Acababan de lograr luchar contra 2 de los barcos, y ahora había 2 más. ¿Cuánto tiempo? El rubio apretó los dientes cuando Sasuke solo negó con la cabeza. Maldita sea. Sakura estaba en las barricadas traseras ayudando con los primeros auxilios mientras los Demon Brothers ayudaban a sujetar a los prisioneros. Solo Komamura y sus veteranos, en gran parte ilesos, constituían la mayor parte de los guardias restantes, vigilando el área. Opciones. Necesitaban opciones. No habían podido poner ningún sello en esta parte de la ciudad por no tener suficiente tinta. Tenía sus reservas personales, pero muchas de ellas aún no se habían infundido. Tampoco podría hacer la infusión con la tormenta ahora mismo. Simplemente se diluiría con la lluvia. No hubo tiempo suficiente para entrar en una casa para hacerlo y regresar a la lucha a tiempo. Naruto parpadeó. Nunca se quedó atrapado usando solo tinta. Ayer había trabajado con agua infundida. Pero, ¿podría conseguir que trabajaran como focas? Con un rápido movimiento, sacó uno de sus tantos y se hizo un corte en la palma de la mano. Sosteniéndolo sobre un charco particularmente profundo sobre la calle, lo apretó. Naruto cayeron gotas de sangre oscurecida, tiñendo el agua de un turbio rojo oscuro. Deseando que su chakra atravesara la sangre, casi no le tomó ningún pensamiento ahora, y tenía el agua arremolinándose alrededor de su puño cerrado un momento después. Solo intento algo. Ahora lo importante. El agua se precipitó hacia arriba y se convirtió en su sello de uso más frecuente, aunque este con su poder se colocó lo más bajo que pudo. Cuando terminó, lo levantó por encima de él y lo cargó. No sabía si el agua alteraría la forma. Nunca le había hablado a su madre sobre eso, y no había surgido antes, y no recordaba haber entrenado bajo la lluvia. Pero la forma se había mantenido en su cabeza y podía sentir que el sello era firme. Con una pequeña cantidad de temor, pero con no poca desesperación, Naruto activó el sello. El pop era todo lo que necesitaba escuchar. Él sonrió. Inmediatamente, pasó su tanto contra su palma otra vez, profundizando el corte antes de esparcirlo por todo el suelo. Naruto ignoró la llamada y se concentró en la manipulación de formas. Naruto observó cómo su sangre se diluía y buscaba los charcos de agua que había. Los charcos pequeños y grandes a su alrededor se volvieron del mismo color rojo oscuro que la infusión. Esto no era tanto como le hubiera gustado, pero tendría que funcionar. Y luego uno de los barcos en llamas salió disparado del agua, derribó un piso, tal vez 2 antes de caer, aplastando los muelles y haciendo un cráter en la calle de adoquines. Incluso desde donde estaba, Naruto vio que algunos de los veteranos que patrullaban regresaban corriendo para reagruparse. Escuchó a Sasuke jadear a su lado. Kagebunsin no Jutsu, Sadou Clone Jutsu. 5 de sus clones corrían hacia el frente con remolinos de agua siguiéndolos. Naruto se movía muy de cerca, esta vez la tinta se arremolinaba alrededor de sus manos mientras preparaba un sello explosivo direccional en una mano y un muro de negación en la otra. Justo a tiempo para bloquear el aluvión de jutsu que había volado a través de la abertura. Los guardias habían pasado corriendo junto a él mientras el sello hacía su trabajo. Incluso ahora, Naruto podía sentir el sello calentándose, llenándose de chakra que en realidad no iba a ninguna parte. Así que hizo un tercer sello, uniendo el conjunto de su mano derecha con el de su izquierda. Brillaba cuando la tinta se activaba. Sintió la oleada de poder en el sello explosivo direccional que había formado. Se cargó ahora. Más adelante,
Sus 5 clones habían dado la vuelta, usando las naves a los lados de la abertura como cobertura para acercarse a la brecha. Incluso desde aquí, podía ver cómo se moldeaba el agua de color rojo oscuro. Y justo cuando el aluvión de Jutsu había comenzado a disminuir, los propios clones de Naruto activaron los sellos que hicieron. Los Raiders de Raiga no eran los únicos que podían usar el terreno a su favor. Una luz brilló más brillante que las llamas. Las explosiones retumbaron cuando los escombros de los barcos en llamas fueron lanzados hacia el mar. Naruto ahora podía ver el primero de los 2 barcos que Sasuke había visto mientras los mástiles, las vigas y las tablas encendían el mar en llamas. La gente salpicaba las aguas, corriendo alrededor de la lluvia de madera y hierro. Desde aquí, Naruto no podía decir si había logrado atrapar a alguien, pero el aluvión ciertamente se había detenido. Los guardias habían logrado retroceder. Comillas, Naruto Sasuke lo había seguido. Fue entonces cuando los recuerdos lo golpearon. Un golpe de agua mientras se precipitaba desde el centro de Kinamiko. La fuerza sola aplastando su cuerpo antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Otro de sus clones lo había visto antes de que lograra obtener algunos sellos protectores sobre Kagami y Chojuro. Brevemente se volvió hacia el puerto, viendo la cúpula de agua difícil de pasar por alto. Brillaba de color rojo anaranjado por los fuegos que había encendido. La luz azul celeste del muro de la negación se había ido. Habían perdido el puerto. Solo podía esperar que los demás estuvieran bien. Desafortunadamente, tenían su propia lucha con la que lidiar en este momento, y no podían permitirse el lujo de poner en riesgo la ciudad. Mucho menos cuando este grupo parecía capaz de acabar con los clones que había enviado. Comillas entrante. Naruto se giró a tiempo para ver a su compañero de equipo mirarlo confundido antes de que Luchia decidiera retroceder también. El chapoteo había llegado poco después, y ambos muchachos corrían tan rápido como podían. Gritos a partes iguales de pánico y emoción sonaban a su alrededor. Naruto no podía decir cuál era cuál. No tuvo tiempo. La ola que se levantaba del mar era muy buena motivación. Sintió la ráfaga del viento cuando fue arrastrado por la ola antes de sentir la humedad alrededor de sus pies. No habían llegado lo suficientemente lejos. Él y Sasuke fueron lanzados hacia arriba, solo 2 clones convocados lograron evitar que aterrizaran de cara sobre las piedras. Y luego llegaron los sonidos de la batalla. La nueva ola de asaltantes probablemente había subido a la ola para aterrizar en tierra. Les dio una oportunidad, y Naruto no estaba lo suficientemente cerca como para que su sello explosivo preparado importara. Más clones fueron convocados para actuar como escudos contra los proyectiles mientras él y Sasuke intentaban moverse hacia el otro lado de la calle. Naruto miró por encima del hombro para ver qué estaba pasando. Los guardias restantes se habían precipitado después de que rompiera la ola. Para protegerlos o para detener el avance de los asaltantes, Naruto no estaba seguro, pero el brillo azul cielo de las espadas cargadas de chakra ahora chocaban con los diversos ataques de los asaltantes. Uno de sus clones se disipó, derribado por un kunai. Naruto no estaba seguro de si era un extraviado o intencional. No importaba. Se dio la vuelta, ordenó a 2 de sus clones que se quedaran con él. Comillas Naruto. Los ojos ultramarinos se encontraron con los negros. Estoy mejor más cerca del centro. Hagamos lo que estábamos haciendo antes. Si Sasuke siguió moviéndose, pero miró por encima del hombro. Necesitas refuerzos. Los que luchamos no podían usar ese jutsu de agua. Derecha. Estos probablemente eran más fuertes. Naruto frunció el ceño. Sakura todavía estaba detrás de las barricadas. Si ella estaba ayudando a personas gravemente heridas allí, no podía pedirle que lo cubriera mientras luchaba más cerca del frente. Se volvió hacia Sasuke. El Uchiha asintió. Un sello de mano más tarde, 10 muchachos rubios corrían hacia adelante con los sonidos del acero chocando, los gritos de dolor resonaban en la noche mientras un trueno retumbaba en lo alto. Yukiaku apenas logró levantar un escudo de hielo a tiempo. Había sido imposible pasar por alto el maremoto que se estrelló contra el muro de la negación. Era más alto que los mástiles de los barcos que habían intentado pasar junto a él y los muros de fuego que los derribaron. Pero entonces Oshigaki Kisame voló desde la cresta de la ola cuando fue consumida por la barrera y disparó un chorro de agua hacia el suelo. El chorro se convirtió en un torrente, que se convirtió en una ola. Dejó caer un lago sobre Kinamiko. Encima de ellos. El agua se estrelló contra su barrera, Aku dispuso que su hielo adoptara una forma que pudiera resistirlo, echando raíces profundamente en los cimientos de hormigón del puerto mientras las olas blancas enviaban el rocío brumoso sobre ellos y alrededor de ellos.
Podía sentirlo en su rostro y en sus brazos junto con los gritos de pánico de sus compañeros de equipo. Dio forma a la parte frontal de su barrera en un punto para ayudar a dividir el agua, las paredes que formaban los extremos se estrecharon hacia afuera. Cuando tiró de la parte posterior para cerrar una pared. Comillas Aku no podía decir quién lo dijo. Comillas Sensei nos advirtió fue todo lo que pudo decir en respuesta. Ahora con los ojos cerrados y las manos en el sello del carnero, Aku se concentró en el jutsu. Comillas Yoton, Youngandoumu, estilo de hielo, cúpula glacial, comillas el techo se cerró justo cuando empezó a sentir que el agua empezaba a gotear sobre su espalda. Mientras tanto, empujó su chakra hacia la barrera para reforzarlo de la marea que se aproximaba a medida que se hacía más fuerte, con la esperanza de que la forma del jutsu fuera suficiente para resistir la fuerza. Cuando terminó, las cosas se habían calmado. Todo lo que podía escuchar era su propia respiración dificultosa. O tal vez estaba demasiado cansada para siquiera prestar atención. Píldora de soldado ella graznó. Suigetsu fue el primero en responder, llevándose la pastilla a la boca cuando se dio cuenta de que estaba demasiado cansada para tomarlas por sí misma. A pesar de su agotamiento, y del casi dolor que estaba segura provenía de su agotamiento, Aku logró tragar. Casi de inmediato, sus sentidos volvieron a ella. No tenías que hacerlo tan grueso, ¿sabes? Se volvió para mirar a los ojos morados. Suigetsu estaba frunciendo el ceño. Aku sonrió ante su preocupación. Miró de Suigetsu a Kimimaro, quien miraba la cúpula helada que los protegía del agua. Estaba tan oscuro que Aku ni siquiera podía ver las caras de sus otros compañeros de equipo. Volviéndose hacia Suigetsu, continuó. Comillas los clones fue el mayor de ellos el que respondió. Probablemente. Disipado. No estaban en la cúpula. Aku asintió. No pude hacerlo lo suficientemente grande como para caber en ellos. No sin hacerlo demasiado delgado. Se oyó un ruido sordo cuando algo chocó contra el hielo. Y otro. Comillas es lo que creo que es, preguntó Suigetsu. Aku podía escuchar el ceño fruncido en su voz. Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo tiburones, por eso Aku necesitaba engrosar su cúpula, por eso necesitaba cavar su base en la tierra. Está bien. Buena decisión, Aku-chan. Suigetsu probablemente estaba mirando en la dirección de donde provenía el primer sonido. Sin embargo, el accidente después de que se te pase el efecto de la pastilla va a ser letal. 2 pastillas para soldados en menos de 24 horas. Sí, estaría bastante muerta después de esto. Bueno, probablemente no necesitaba preocuparse por eso en este momento. Después de todo, estaban atrapados dentro de un lago creado artificialmente por un ninja desaparecido de clase S. Tenemos que reagruparnos con los demás. Aku frunció el ceño. Se las arregló para protegerlos del agua, pero realmente no tenía una forma de salir de esto, no sin abrir la cúpula y dejar que el agua, y por lo tanto, los tiburones, entrara. Eso es un pepinillo. Aku-chan. Se volvió hacia Kimimaro. Incluso en la escasa luz, sus ojos verde mar parecían brillar. Comillas no flota el hielo sí. Sí lo hizo. Ella suspiró. Y también repuso su chakra. Lo primero que llamó la atención de Terumi Kagami cuando salió a la superficie del agua fue lo brillante que era. Lo segundo que notó fue el calor, que realmente no era normal cuando no solo estabas en el mar, sino también atrapado en una tormenta. La lluvia y las olas que encontró difíciles de perder. Inmediatamente trabajó en salir de la superficie de las aguas turbulentas. A fin de cuentas, el calor era casi agradable. Estaba rodeada de manchas de fuego que crujían lo suficientemente fuerte bajo la lluvia como para ser escuchadas por encima. Las olas chocando contra ellos solo los hacían chispear y estallar aún más. Todo lo que logró hacer el jutsu de Kisame fue romper las llamas, parecía no haber hecho nada para apagarlas. Realmente, eso funcionó a su favor. Kagami solo podía imaginar lo malo que habría sido si los hubieran arrojado al mar de llamas que Namikaze había creado. Tendría que agradecerle al niño después de que todo esto terminara. Los sellos que sus clones habían pegado a Chojuro y a ella misma los habían salvado de eso. Kagami respiró hondo varias veces mientras buscaba a su compañero de equipo. Los muros de negación más pequeños no lograron detener la marea que se aproximaba, pero sí impidieron que el impacto los matara. O estaba muy segura de que el impacto podría tener. Antes le había caído mucha agua encima. Y sabía exactamente lo peligroso que podía llegar a ser. Y no era tan voluminoso como esto. Comillas Kagami-sama. Incluso en la terrible situación, Kagami no pudo reprimir su ceja nerviosa. Me alegra ver que lo lograste, Chojuro-senpai.
Al igual que ella, el niño mayor había estado saliendo del agua a unos metros de donde ella se balanceaba sobre las olas. Parecía tan duro como ella se sentía, más empapado hasta los huesos de lo que habían estado cuando estaban de pie bajo la tormenta, y todavía incómodamente tibios por el calor del fuego que los rodeaba. Sin embargo, no parecía demasiado herido. Eso era bueno. Definitivamente necesitaba agradecer a Namikaze más tarde. Cuando Chojuro llegó a ella, contempló la cúpula de agua que había reemplazado a la barrera que protegía a Kinamiko. Incluso con solo la luz anaranjada de los fuegos y el azul suave de la estrella de marea, podía ver las formas negras moviéndose dentro. Más allá, podía escucharlo, el sonido retumbante de la roca rompiéndose que enviaba ondas de choque a través de la Bakusu y Showa. Kisame estaba destruyendo a Kinamiko, o lo que quedaba de ella. Tenemos que reagruparnos con los demás. Ver si están bien. Ella había fruncido el ceño. Quería entrar allí, arriesgarse con los tiburones, arriesgarse con él. Desafíelo en su propio terreno. No podemos vencerlo, Kagami, sin honoríficos, esta vez. Odiaba cuando él estaba siendo razonable. Comillas Terumi, Chojuro comillas Abuza Taichou, su compañero de equipo, fue el primero en girar para encontrarse con su capitán. El hombre mayor claramente había tenido prisa, aunque no parecía que estuviera demasiado maltratado. Más empapados que nada, de verdad, pero ¿no lo estaban todos? Tenemos que reunirnos con mi equipo, dijo el mayor de ellos. Reagrupémonos y averigüemos cómo podemos lidiar con Oshigaki. Kagami miró por encima del hombro de su capitán hacia el mar, hacia las luces intermitentes de color rojo anaranjado en la distancia. Eso no fue un rayo. Murasaki está tratando con el otro miembro de Akatsuki. Zabuza respondió a la pregunta no formulada. Atake estaba lidiando con Kurosuki. Probablemente haya retrocedido para apoyar a su propio genin. Los tres comenzaron a moverse alrededor del domo de agua. Kagami observaba a los muchos tiburones que nadaban adentro mientras continuaba escuchando el sonido de la destrucción proveniente del interior. De ninguna manera iban a vencer a Kisame en su propio territorio, no con la cantidad de apoyo que creó para sí mismo. Apenas había logrado sobrevivir peleando con él en la superficie del mar, mucho menos bajo el agua, mucho menos cuando tenía un escalofrío de tiburones para ayudarlo. La mejor apuesta sería hacer que él quiera salir, o disipar el domo de agua él mismo. Los tres hablaron sobre cómo podían hacer eso mientras rodeaban los cimientos de hormigón del puerto sobre el que se asentaba la cúpula. Esperar. Zabuza Taichou, Kagami se giró hacia el hombre mientras giraban hacia las literas del oeste. Tengo una idea, Tetete Komamura Isamaru, capitán de la guardia Namikaze de Kinamiko, era una tormenta de acero. Su katana apartó el golpe de un bastón que se aproximaba mientras su Bakizashi desviaba un kunai dirigido a su cabeza. Dos hojas más aterrizaron sobre su ropa pero no lograron penetrar las gruesas capas que vestía. Una patada al portador del bastón lo envió rodando hacia atrás con otro de los asaltantes que intentaba tomar su lugar. Un hacha y una katana lo golpearon de sus otros dos oponentes. Isamaru retrocedió para evitar los ataques y agitó su propia espada hacia ambas armas. La hoja cargada de chakra brilló con un brillante cielo azul en la asfixiante oscuridad, dominando incluso la suave luz de la estrella de marea. Por un breve momento, Isamaru vio sus ojos agrandarse. Si tenían la presencia de ánimo para retirar sus armas, era demasiado tarde. Ambas armas estaban en el aire un momento después, seguidas de un gruñido de dolor cuando el Bakizashi de Isamaru se abalanzó para derribar a uno de los hombres. Estaba a punto de acabar con el segundo cuando una bola de fuego lo golpeó en el costado izquierdo. Hubo gritos de alarma y llamadas de su nombre. Sus hombres estaban preocupados. Ya casi habían perdido a Goro antes. Se las arregló para retirarse, pero quedaban muy pocos de sus veteranos. Comillas llamada, ojo el fuerte grito, más enojado que dolido, templaría la resolución de sus hombres. Comillas flanco izquierdo el asaltante espadachín se había retirado, tomando la apertura por lo que era. El portador del hacha yacía sobre el hormigón húmedo en un charco de agua y su propia sangre. Tres más se abalanzaron sobre él, mientras llegaban llamadas confirmando sus órdenes y vio a Yamada y Ojo arrojándose sobre los 4 o 5 asaltantes que intentaban esquivarlos. Los gritos y el choque del acero sonaron para él más fuertes que incluso el trueno en lo alto. Incluso ahora, superados en número y posiblemente en armamento, sus hombres luchaban con él. No iba a ser suficiente. Incluso si luchaba lo suficientemente ferozmente para derrotar a la mitad de estos hombres por sí mismo, no podría mantener la línea solo. Y mientras que los
Veteranos de su grupo ciertamente podrían hacerlo, los miembros más nuevos no podrían. De hecho, todos los guardias nuevos ya habían sido puestos fuera de servicio. Los sobrevivientes habían sido llevados detrás de las barricadas a la ciudad para ser atendidos por sus médicos. Todos los que podían luchar estaban aquí con él. E Isamaru sabía que se quedarían aquí para luchar hasta que los invasores fueran repelidos o cayeran. Los hombres de Raiga ya habían demostrado que estaban dispuestos a atacar la ciudad. No se les podía permitir que lo hicieran. Eso solo significaba que él y sus hombres tendrían que triplicarse. No era poca cosa pedir, pero cada centímetro que podían contener era más tiempo ganado para que llegaran los refuerzos. Además, no era como si él y sus hombres estuvieran solos. Isamaru sonrió a sus nuevos oponentes cuando escuchó vítores detrás de él. Definitivamente fue una bendición tener al joven maestro aquí, con sus clones que podían luchar tan ferozmente como cualquiera de sus hombres con 10 veces más astucia. Por lo que había escuchado, todavía tenían más desafíos que enfrentar. Había algunos monstruos reales en el lado opuesto, pero lidiar con ellos no era el trabajo de Isamaru. Los guardias tenían el deber de mantener la línea aquí contra los asaltantes. Confiaría en que el ninja se encargaría de los más fuertes de su calaña. Una ráfaga de humo marcó la llegada del joven maestro, 2 de sus clones, literalmente, dejando caer a los oponentes de Isamaru. Aprovechar esa apertura fue un juego de niños. A Haruno Sakura le resultó difícil concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Sus ojos se precipitaban hacia los vendajes que estaba atando solo para luego mirar hacia atrás por encima de la barricada y ver cómo la lucha se intensificaba con la llegada de los refuerzos de los asaltantes. Ojos abajo. Se aseguraría de que en realidad no estaba lastimando al guardia del que había estado cuidando. Lo habían sacado de la lucha con cortes en el estómago. Había regresado a tiempo, pero había perdido suficiente sangre para estar fuera de carrera. Ojos arriba vio a Naruto sumergirse en un grupo con varios de sus clones apoyándolos. Sasuke estaba en la distancia detrás de él asegurándose de que el rubio no se sintiera abrumado. Los Demon Brothers estaban cubriendo el flanco derecho, asegurándose de que nadie pudiera llegar a la ciudad o al puerto desde ese lado. Komamura y sus hombres mantuvieron el centro y la izquierda. Ojos hacia abajo. Ella ató las vendas. Ni demasiado apretado, ni demasiado flojo, tal como le enseñaron. Necesitaba espacio para respirar. Tenía frío y estaba mojada, incluso con los fuegos de los edificios a su lado encendidos. Había estado afuera bajo la lluvia la mayor parte de la noche, y no había estado afuera el tiempo suficiente para secarse realmente. Pero sabía que el calor era principalmente para los heridos, y la mayoría de ellos habían sido despojados de sus ropas para conseguir el calor que tanto necesitaban mientras el saliente protegía de la lluvia. La cacofonía de la batalla aumentó y luego cayó. Sakura miró para ver ráfagas de humo por todas partes. Resistió el impulso de saltar la barricada. Goro-san. Sakura se giró para ver a uno de los hombres heridos que había ayudado a tratar antes levantándose y poniéndose la túnica. Su cabello castaño se había caído de la cola que tenía cuando llegó, y colgaba alrededor de su rostro en largos hebras. A su lado estaba el médico del grupo, Onigumo, un hombre de 30 y tantos años que Sakura siempre pensó que parecía mucho más joven que su edad, tratando de empujarlo hacia abajo. ¿Aún estás herido? Goro no se detuvo y no miró a los ojos al doctor. Todavía puedo pelear. Incluso desde aquí, Sakura podía ver cómo el rostro del hombre mayor se transformaba en uno de ira. Casi pierdes ese brazo, Goro-san. Si no fuera por el entrenamiento médico nin de Haruno-chan, ni siquiera serías capaz de levantarte en este momento. Hizo un gesto en su dirección, lo que provocó que Goro se volviera brevemente hacia ella. Sus ojos se encontraron, y ella pudo ver gratitud en el asentimiento que siguió. Mi esposa y mi hermana viven en esta ciudad, Onigumo-sensei. Goro ató su obi y se puso el grueso y empapado ori que todos los guardias usaban como armadura. No puedes pelear con tu brazo izquierdo. No puedes empuñar ambas espadas. Por primera vez, Sakura vio a Goro mirar directamente al médico. Entonces pelearé con el doble de ferocidad con uno. Sakura se sintió asombrada por el hierro en la respuesta del hombre. Eran las cosas sobre las que había leído o escuchado de algunos de los hombres de su abuelo en las raras ocasiones en que le contaban sus historias. Y este hombre ni siquiera era un ninja. Los ojos de Jade se encontraron ahora mirando a cada uno de los guardias Namikaze que yacían heridos o muertos allí. Ella y Onigumo no habían podido salvar a todos. Sus manos aún temblaban al recordar cómo se le escaparon, incluso mientras intentaba curarlas. Con dos de los que murieron,
Había hablado y compartido té y bocadillos después de patrullar. Sakura aún recordaba a Soun hablando de sus hermanos. Genma de sus hijos pequeños. Sus manos tomaron las de ellos mientras les decía que no podía hacer nada para salvarlos, que Soun había perdido demasiada sangre y Genma un pulmón. Onigumo tuvo que apartarla de ellos, y él había sido el que cubrió sus cuerpos. Se había encontrado mirando hacia atrás unas cuantas veces antes de que la batalla se reanudara. Pero lo que también recordaba era el hierro. En sus ojos antes de caer, y en los demás, la falta de miedo. La mayoría de los heridos no tenían experiencia, algunos solo habían visto entrenamiento, de la misma manera que lo habían hecho Sakura y sus amigos. Aún así pelearon. Esa era una determinación que ella podía respetar. Déjame ir contigo, Goro-san. Ambos se giraron hacia ella, Goro casi sorprendido. Onigumo, ella no podía decirlo. Te dejaré ir si Aruno-chan va contigo, fue lo que finalmente dijo el doctor para sorpresa de ambos. Onigumo se volvió hacia ella, la mayoría de nuestros sobrevivientes están estables ahora, y lo mejor para ellos es asegurarse de que la lucha no llegue hasta aquí. No podían permitirse moverlos. No tenían la mano de obra para hacerlo. Más allá de la barricada, Sakura escuchó el estruendo de la batalla elevarse nuevamente. Incluso desde aquí, la voz de Naruto resonaba desde todos los lados de la pelea. Cubriré tu izquierda hasta que nos reagrupamos con los demás, Goro-san. El guardia era mayor que ella, tal vez en su adolescencia o principios de los 20. Definitivamente lo suficientemente mayor para casarse, en cualquier caso. Sakura no estaba segura si la mirada de sorpresa era por la idea de una chica más joven cubriéndolo o por otra cosa. Realmente no tenían tiempo. Goro claramente estuvo de acuerdo porque asintió y terminó de ponerse su equipo. Los dos estaban saltando sobre la barricada y corriendo hacia el frente momentos después. Ella, como Goro, tenía gente a la que proteger, y lo mejor que podía hacer era estar junto a ellos. Naruto sabía que el Rasengan era posiblemente la técnica más poderosa que tenía disponible en este momento, y había visto varias veces lo letal que podía ser si se conectaba. Se agachó bajo un golpe en la cabeza, el clon detrás de él se desvió con su tanto mientras Naruto se precipitaba con la bola giratoria de chakra en su mano. Más tarde, una bocanada de humo lo hizo caer sobre el concreto mientras un grito de dolor fue seguido por la disipación de su clon. Estaba siendo puesto de pie un momento después, el Rasengan se disipó. Comillas, encontramos el verdadero, era uno de los asaltantes. Los aplausos siguieron cuando las armas chocaron a su alrededor. Fue otro de sus clones el que lo había levantado. Este estaba rodeado por otros 3 guardias. Naruto reconoció la melena peluda de cabello oscuro de Yamada, pero estaban de espaldas cuando se encontraron con los asaltantes que se aproximaban. Por encima del hombro de Yamada, Naruto vio a los Demon Brothers lanzarse para atacar. Justo cuando el Chunin aterrizó, otra bocanada de humo precedió a un kunai que se arrojó sobre las cabezas de los guardias antes de que se transformara de nuevo en el clon de Naruto. Remolinos gemelos de chakra mortal en la mano. Naruto estaba regresando al centro justo cuando escuchó los gritos. Vio un destello de ojos verdes aterrorizados en su mente antes de que fueran destrozados. Trató de reprimir un ceño fruncido ante la idea de que esos ojos fueran de un tono diferente, más cerca del jade que de la esmeralda. El fallo. Un borrón, un chorro de agua, un destello de hierro. El garrote parecía haber venido de la nada y apenas logró levantar uno de sus tanto para desviarlo. Esa fue una mala idea. El dolor atravesó su brazo, Naruto se sobresaltó por la fuerza del golpe, y solo un esfuerzo consciente mantuvo su calva en su mano. 2 sombras pasaron sobre él cuando los clones se movieron para apoyarlo, demasiado tarde para sustituirlo, pero a tiempo para evitar que las cosas empeoraran. Los ojos azules vieron a otro de los asaltantes formando sellos manuales. Un pulso de chakra vio su tanto almacenado, y sus manos volaron hacia las señales de mano de Shadow Clone. Le arrojarían un clon a dolor. Naruto apretó los dientes. Su mano no se movería, no formaría el sello. Sin clon, sin kunai, sin intervención. La gran bola de fuego formó una línea de vapor mientras volaba hacia él. El asaltante que empuñaba un garrote logró disipar un clon y se lanzó hacia la izquierda mientras el otro había sido consumido por el fuego. Naruto no estaba seguro de poder salir a tiempo. Comillas traje, Bakusui Sowa, pero un jutsu de agua de los hermanos demonios ciertamente le dio la oportunidad. Usó la nube de vapor resultante como cobertura para su retirada. Un grito de dolor y un gorgoteo siguieron a su huida. Tendría que darles buena comida a Gozu y Meizu cuando esto terminara. ¿Quizás una bebida?
A sus padres parecía gustarles. El Rasengan era una técnica poderosa. Parecía que los asaltantes también lo habían notado. Él y sus clones se habían convertido en los objetivos de mayor prioridad desde que los asaltantes notaron que podía usarlo, incluso teniendo prioridad sobre los veteranos, o llegando a la ciudad y al puerto. De hecho, tenía a Naruto un poco preocupado. Ese último había estado cerca. Ahora, no podía convocar a sus clones, no a menos que pudiera curar su mano. Y apenas habían estado reteniendo a los asaltantes, también. Todavía se acercaba ese otro barco, y era el más grande de ellos que había visto hasta ahora. Tenía sentido que si estos eran los mejores luchadores de Raiga, quienquiera que estuviera en esa nave era incluso mejor que ellos. Su mamá estaba ahí peleando. Su sensei probablemente estaba haciendo lo mismo. Zabuza también lo sería. Necesitaban algo que pudiera cambiar las cosas a su favor, o al menos darles suficiente tiempo para que llegara la ayuda. Cualquier tipo de ayuda. Noara Rin salió a la superficie del mar y saltó justo a tiempo para evitar el aluvión de Jutsu que llovió. Si su dragón de agua sobrevivió a eso, lo que quedó de él se evaporó en los fuegos de llamas concentradas invocadas por su oponente principal. Ese fue el segundo dragón que fue destruido de esa manera. Primero señalado por un kunai explosivo desde un rango que Rin nunca esperó que alguien pudiera lanzar, luego una andarada de Jutsu. Al principio pensó que era una casualidad. Ahora, estaba segura de que tenían un poderoso sensor a bordo de esa nave. Pero necesitaba evitar que tanto ese barco como el buque insignia de Raiga llegaran a la costa. Fueron superados en número tal como estaban, y tener fuerzas adicionales solo haría las cosas más difíciles. Si tan solo Itachi no estuviera en el camino. No es que realmente pudiera culpar al joven. Si bien técnicamente estaban del mismo lado, Itachi todavía tenía su tapadera para mantener, y realmente no la estaba deteniendo tan fuerte como podría haberlo hecho. La luz brilló sobre ella cuando 3 grandes bolas de fuego descendieron, iluminando brevemente el mar a su alrededor de color rojo anaranjado, el sonido del vapor superando las olas rompiendo. Rin estaba retrocediendo un momento después, levantando un tanto convocado para desviar varios kunai que el miembro de Akatsuki tenía. Después del ataque, esto fue seguido por un aluvión de pequeñas bolas de fuego. Rin evadió algunos y atrapó al más pequeño con su túnica empapada. Toda la combinación de ataques de Itachi, desde bolas de fuego hasta kunai y bolas de fuego nuevamente, se entretejió tan rápido que Rin sospechó que no se necesitaban sellos para ellos. El chico se ha vuelto mucho mejor. Probablemente solo los ataques de fuego más grandes y poderosos todavía necesitaban sellos de él, como ese jutsu demolisher suyo que logró destruir uno de sus dragones. Aún así, no era una defensa a prueba de agua, juego de palabras intencionado. Y si bien fue un testimonio de la habilidad de Itachi con el jutsu de fuego que aún logró ser tan sorprendentemente efectivo como lo fue, la lluvia y la tormenta aún tuvieron algún efecto en sus ataques. Rin podía imaginar lo aterrador que sería ese tipo de velocidad de jutsu con genjutsu. Rin habría felicitado a Itachi si no pusiera en riesgo a su hijo al permitir que ambas naves tocaran tierra sin obstáculos. Un pase de sus dedos sobre un sello oculto en su túnica y un pulso de chakra la hicieron sacar y tragar una píldora de soldado. Keiga podría ser un dragón exigente, y aunque Rin podría haber sido experta en su jutsu de fuego y agua, esta noche había creado suficientes dragones para formar su propia tripulación. Con la oleada de chakra llenándola, se dirigió hacia la nave insignia. Al igual que con sus intentos anteriores, la otra nave, más pequeña, la vio venir. El silbido revelador que Rin solo sabía por lo aficionado que era su hijo a usar sellos explosivos. Le dio el tiempo suficiente para avanzar y evitar lo peor de la onda expansiva. Rayos de luz, el jutsu de los que estaban a bordo, navegaron sobre su cabeza. El humo resopló e inmediatamente dejó de estar en el viento de la tormenta mientras sacaba un pergamino de sus mangas. El papel comenzó a desmoronarse tan pronto como lo abrió. No iba a durar mucho bajo la lluvia. Rin no lo necesitaba. Su mano experta pasó sangre sobre la tinta, otra ráfaga de humo habría señalado su nueva posición a los que estaban en el barco. Ya podía sentir a Itachi enviándole más fuego, este era otro de sus ataques más grandes. Los clones se movieron en su defensa. A Rin no le quedaba mucha tinta, la mayor parte del esto que había traído se usó para preparar a Kinamiko, incluso si Naruto había sido el que se unió con los sellos en última instancia. El resto de lo que había usado para asegurar el faro como un sistema de alerta temprana. Este fue el resto. Junto a los clones que preparó.
El resplandor azul cielo del muro de la negación la protegió del ataque de Itachi, el resto de la llama se disipó sobre las olas cuando Rin tomó su espada y se cortó la palma de la mano. La sangre negra salpicó y cayó. Ella se estremeció ante la sensación. Rara vez necesitaba sangrar tanto en tan poco tiempo. Uno de sus clones logró derribar el explosivo kunai y otro ayudó al primero a levantar otro muro de negación. El jutsu de los barcos se rompió contra él. Un relámpago se arqueó a través del cielo. El clon que levantaba la barrera desapareció en el destello. Raiga. Rin se quedó sin tinta, pero no sin opciones. No era la tinta lo que realmente era la parte importante de la escritura del cielo, era sangre, siempre había sido sangre. El agua subió, infundida de rojo a negro y en deuda con su voluntad. Vamos, Rin avanzó, los clones hacia afuera. El movimiento fue tan repentino y poderoso que el agua se levantó a su paso. Pero esto no fue suficiente para evitar que el sensor de Raiga identificara al verdadero. El explosivo kunai fue evadido, el jutsu que se aproximaba ahora la seguía. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudieran ver su movimiento o su chakra a pesar de la oscuridad de la tormenta. Las olas subieron alto, bloqueando parcialmente los ataques, haciéndole a veces más difícil avanzar. Un relámpago golpeó el agua, brillante y aterrador. Su muro de negación, ahora sostenido por sellos de almacenamiento de chakra, lo contuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver las cabezas de los hombres que tripulaban el buque insignia de Raiga, descubrió el secreto de su ataque. Una estaca negra de hierro salió volando de su mano, el lanzamiento ayudado por sellos de aplicación de fuerza tan fuertes que el agua alrededor de Rin salió disparada. La luz azul de los sellos en el hierro atravesó el cielo antes de golpear el casco del barco con un estrépito. Shino Shirushi, Gokakyu no Jutsu, marca de muerte, Jutsu gran bola de fuego. Si el agua no funcionaba, vería si el fuego funcionaba. La luz azul brilló por primera vez en la noche, el chakra en los sellos moldeó en un instante lo que las manos podrían haber tomado 2 o 3 veces más. Entonces la noche se convirtió en día cuando innumerables bolas de fuego navegaron sobre el agua, pintando una pared de vapor que brillaba con la luz de la estrella de marea. 40, 50, 60 misiles corrieron hacia la nave insignia de Raiga, convergiendo en la estaca y el marcador que era el sello de Atmark de Rin. Un relámpago brilló, se estrelló contra el mar frente al barco. Las garras carbonizadas rasgaron la llama, sólidas a pesar del relámpago del que procedía. El cráneo estalló a través del crujido en lo que Rin podría haber llamado un gruñido. De la casi oscuridad teñida de azul, al rojo anaranjado del día, al blanco incandescente de este monstruo. Agua, al fuego, al relámpago. Podía ver por qué Kakashi podría haber tenido problemas, especialmente sin acceso a sus elementos preferidos mientras luchaba en el mar. Cuando los chorros de fuego de Itachi comenzaron a llegar desde su flanco izquierdo, derribando fácilmente a sus agotados clones y amenazando su posición, Rin frunció el ceño. Las cosas realmente no estaban funcionando para ella en este momento. Desenvainando su espada y preparando un nuevo conjunto de sellos para usar cuando cerrara la distancia, se movió para enfrentarse a Itachi y lo que fuera que Raiga había conjurado. Mientras tanto, los dos barcos que apenas había reducido la velocidad navegaban cada vez más cerca de las costas de la Tierra de las Olas. La visión de Kagami teñida de rojo. Pico. Alfileres y agujas pinchaban su piel, incluso a través de sus gruesas túnicas. Sabía que sus ojos eran de color rojo dorado. Incluso ahora podía sentir sus dientes afilados mientras pasaba la lengua por ellos. Detrás de ella se retorcieron las 3 colas de su capa de chakra. A través del chakra podía oler el aire del mar, la leve salinidad en su rocío y el olor a ozono de los relámpagos de la tormenta. Desde aquí también podía oler los leves rastros de sangre y madera quemada provenientes de los incendios de los barcos naufragados. Kagami. Incluso podía sentir el chakra bajo la lluvia ahora. Gruñó mientras se acercaba al domo de agua de Oshigaki. Kagami sintió que sus brazos temblaban mientras se acercaban. Sus dedos temblaron, sus mandíbulas se apretaron. Sería tan fácil simplemente sumergirse en el agua, atravesar a los tiburones convocados y formados con jutsu. Prácticamente podía sentir a Oshigaki Kisame en sus garras mientras le abría la garganta. Sería fácil. Debería ser fácil. Ella era la bestia de 3 colas. No. Ella era Terumi Kagami, hija de Terumi Mei y Yagura el sabio. Yagura el sabio. Ojos rosados, cabello color arena. Kagami recordó la foto de sus padres cuando eran más jóvenes. Su madre lo tenía en su escritorio en la oficina del Kage.
Yagura, que había comenzado a llevar a Kiri a una nueva era. Yagura, quien había sido visto por última vez destrozado, sangrando y muriendo al lado de una foca y un bebé. Su mente se deshilachaba en los bordes, su esposa a su lado mientras Subihu se dormía para recuperarse. Yoshigaki Kisame había sido uno de los responsables. Había trabajado con el que tomó el control de las mentes de Yagura y Sanbi. Los vería ahogados, aplastados, rotos, por arrebatárselo. Los ojos rojo dorado se abrieron. Kagami jadeó, parpadeó, miró a su alrededor. La mayor parte de su equipo estaba ahora a su alrededor, esperando que diera el siguiente paso del plan. Se habían reunido después de que el bote de hielo de Aku sacara a su equipo del domo de agua. Su capitán, Zabuza, la miraba con atención, aunque intentaba parecer relajado. Su hermano no se molestó en mirarla, sino que mantuvo un ojo en el agua y en sus dos compañeros de equipo. Chojuro miró con abierta preocupación, lo que Kagami encontró gracioso. Probablemente la había visto ejerciendo más el poder de Subihu, pero, de nuevo, probablemente sabía que Subihu normalmente no estaba tan enojado como Kagami ahora. Muy raramente ambos estaban alineados en una sola emoción. El Sanbi siempre fue sensato. Kagami, más agresiva, aunque fría en su enfoque. A su madre le gustaba decir que lo heredó de sus padres. Kagami gruñó. Estaban en posición y esperándola. Y por mucho que quisiera, no había forma de que derrotara a Oshigaki sola. Ni siquiera podía llevarse a su sensei todavía, y mucho menos hacer que su madre realmente lo intentara. Pero tenían un plan, y ella necesitaba el chakra de Subihu para llevarlo a cabo. Solo necesitaba apegarse a ese plan. 2 brazos con garras y 3 colas alcanzaron la cúpula de agua y la perforaron. Subihu era conocido por manejar agua y coral. Kagami manejaba eso y el fuego de su madre. Luego lo serviremos en su propia agua. Kaguya Kimimaro se alejó del mar cuando la luz del chakra de su hermana tiñó el agua de rojo. La había visto usar esta forma muchas veces en los años que habían crecido juntos. Su madre quería que se sintieran cómodos luchando codo con codo mientras ejercían sus habilidades más poderosas. Para Kimimaro, eran las habilidades Jinchuriki de Kagami, y para Kagami, era el límite de la línea de sangre de Kimimaro. Porque cuando manejas tus propios huesos como armas, la gente puede sentirse incómoda muy rápidamente. ¿Entendiólo? Antinatural que podía parecer a veces. Pero fue por esa exposición mutua que no le molestó. Dudaba incluso de sus compañeros de equipo reales, Gozu y Meizu la veían manejar el chakra de Sanbi con tanta frecuencia. Intercambió un rápido asentimiento con sus compañeros de equipo. Con Aku ahora lo suficientemente recuperado como para al menos poder usar sus habilidades de detección, podría unirse a su sensei para observar el domo de agua. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que comenzaran a aparecer los primeros signos. Primero vino el calor, saliendo en oleadas no solo de Kagami, sino también del agua. Entonces empezó a ver volutas de vapor, pequeñas rayas blancas que inmediatamente fueron tragadas por el viento y la lluvia. Y luego el burbujeo, pequeño al principio antes de hacerse más grande, extendiéndose hacia afuera desde su hermana como una onda en un estanque en calma. Incluso la lluvia empezó a sisear cuando la tocó a ella y al agua. El agua estaba siendo consumida por un hervor rodante, aunque sabía que tomaría un poco más de tiempo para que se extendiera a la totalidad del jutsu de Oshigaki. Lanzas de hueso atravesaron sus palmas mientras se preparaba. Su sensei alcanzó su espada. La cúpula de Oshigaki estalló, el agua lo suficientemente caliente como para hervirlos vivos salpicó hacia ellos antes de que una pared de coral conjurada desviara el flujo. Aún así, Kimimaro sintió que sudaba mientras la temperatura subía incluso cuando la lluvia helada caía sobre su cabeza. Comillas, ahora su hermana lloró. Las paredes se derrumbaron a su orden y Kimimaro y Zabuza se apresuraron a encontrarse con la bestia. Las lanzas de hueso detuvieron el primer golpe de Sameada mientras Kubikiribocho descendía hacia el hombro de Oshigaki. El agua surgió detrás del ninja desaparecido y empujó a su sensei hacia atrás. Kisame retrocedió en la abertura mientras Kimimaro intentaba patearlo con el pie, hojas saliendo de sus tobillos. El sudor con el que estaba cubierto se lavó cuando fue golpeado por algo desde su izquierda. Los ojos verde mar se abrieron cuando sintió que el agua lo engullía, el jutsu de la prisión de agua lo selló y mató su impulso antes de que la sombra de un tiburón conjurado se acercara. Las garras atravesaron tanto a la prisión como al animal por igual, el agua cayó al suelo cuando el chakra de su hermana superó al de Oshigaki.
Estaba a punto de asentir en señal de agradecimiento cuando vio que los ojos dorados se abrían antes de que ella saltara hacia atrás. El golpe destinado a su hermana giró justo enfrente de su cara, las escamas afiladas del arma le hicieron dar un paso atrás por su propia seguridad. El ninja perdido se estaba retirando antes de que Kimimaro pudiera siquiera preparar su contraataque. Una ráfaga de agua y tiburones conjurados cubrieron el regreso del hombre a la oscuridad de Kinamiko. Las olas cabalgaban sobre el hormigón en ruinas como serpientes con fauces que podían aplastar sus armas de hueso y desgarrarlo miembro por miembro. Nos está atrayendo. Zabuza dijo mientras cortaba la primera de las olas, la segunda sacando otra. Pero tenemos que atraparlo de todos modos. Era Suigetsu. Kimimaro no dijo nada, pero estuvo de acuerdo. En teoría, lo tenían encerrado, pero si Yoshigaki sentía que estaba en peligro real, podría escapar a la ciudad y causar un daño incalculable allí. Mejor enfrentarse a él y tratar de forzarlo a salir. ¿Hacemos? Su sensei respondió. No lo haces. El hombre miró por encima del hombro para mirar a Suigetsu. Saca a Kuchan de aquí. Ninguno de los dos va a ser muy útil contra alguien como Yoshigaki en una pelea cuerpo a cuerpo de todos modos. Especialmente no cuando Terumi comienza lo que ha estado planeando. Suigetsu vaciló, Aku asintió. Ella habló primero. Suigetsu-kun, ayúdame a llegar al punto de reserva que acordamos con los guardias. Al menos puedo proporcionar ayuda médica y tú puedes comenzar a ayudar en la lucha allí. La chica miró en la dirección en la que se dirigían, sin duda viendo el muro de llamas y las llamaradas de jutsu usado. Su otro compañero de equipo frunció el ceño, pero aceptó. Multa, y se habían ido. Segundos después, los tres cargaban hacia el centro del puerto en ruinas. Kagami cerraba la marcha con colas, garras, fuego y hormigón derretido que puso en marcha su plan. Uchiha Sasuke casi podía ver con perfecta claridad cómo su objetivo se volteaba antes de caer al suelo. Siguieron los gritos. Sasuke no podía decir si era horror, rabia o emoción, o de qué lado provenía. Las cosas se habían vuelto tan caóticas que no podía decirlo. La lucha había pasado de ser algo sacado directamente de los libros a una ardua rutina con todos en una sola pila. En el lado positivo, eso significaba que la gente había dejado de intentar escabullirse, aunque el puerto parecía bastante desaparecido debido a la cúpula gigante de agua que lo cubría. Desafortunadamente, la razón principal por la que todos formaron una especie de pila de perros fue Naruto, quien aparentemente se había lastimado la mano, lo que significaba que no podía hacer ningún clon de sombra. Mientras que también estaba entre los más exitosos para eliminar a los asaltantes. 2 bocanadas de humo le indicaron el uso del jutsu de sustitución, y probablemente otro de los clones de Naruto se fue. Había sido el sexto que había visto en 3 minutos. Naruto estaba revisando sus clones restantes como Kiba pasó por las galletas de Sasuke. El Namikaze era el objetivo de mayor prioridad ahora, y lo mejor para ellos era asegurarse de que sobreviviera. Sakura realmente necesitaba llegar aquí. Usando los sellos que le habían proporcionado, Sasuke convocó a su kunai. Se habían soltado del cable ninja, pero eso era normal. Volver a cablearlos le dio tiempo para observar y elegir un nuevo objetivo. Desafortunadamente para él, realmente no pudo elegir uno fácilmente ya que todos estaban peleando muy juntos. Había considerado usar explosivos. Después de todo, Naruto se aseguró de estar muy bien provisto de eso, pero Sasuke realmente no podía arriesgarse a lastimar a nadie de su gente. Así que se vio obligado a disparar a lo largo de los bordes, o aquellos que de alguna manera lograron permitirle un tiro particularmente limpio. Los que iban para ataques de alto vuelo, especialmente. Los hermanos demonio habían hecho más o menos lo mismo, aunque periódicamente se sumergían en el cuerpo a cuerpo con cadenas giratorias y garras relucientes para golpear los flancos de los asaltantes. La sorpresa solía ser suficiente para que los guardias veteranos aprovecharan y cambiaran el rumbo del enfrentamiento. Desde el rango era la mejor manera en que podía cubrir a su compañero de equipo. Mientras tanto, Naruto se movía con demasiada frecuencia y de manera demasiado errática para que Sasuke se mantuviera cerca sin ser cortado, y de todos modos, era mejor golpear desde el rango. De nuevo, el ruido aumentó, varias bocanadas de humo surgieron de algún lugar de la multitud, seguidas por destellos de brillantes hojas azules. ¿Qué estaba pasando allí? Había demasiado movimiento y demasiadas cosas que lo distraían. La lluvia, el viento, las sombras proyectadas por los restos de los barcos volados. Deseaba tener su Sharingan. Podría ver más claramente, tal vez incluso entrar y sacar a su compañero de equipo.
Los pasos atronaron, sacudiendo el poste en el que había estado parado. Mirando hacia abajo, vio un borrón rojo y rosa que pasaba pisoteando, uno de los guardias cubría su lado derecho. Comillas Naruto está herido el llamo. Comillas mano la respuesta de Sakura fue rugir su característico diablos, si antes de conducir como un carro desbocado hacia la colección más espesa de asaltantes. Podía ver vagamente cómo su chakra se entretejía alrededor del grupo, entretejiendo su genjutsu favorito a través del grito. Kunai y Jutsu volaron sobre ella y las cabezas de sus compañeros, los atacantes midieron las distancias y las posiciones incorrectamente. Era como ver cómo el mismo carro se estrellaba contra un establo cuando ella se acercaba. Los hombres volaron de un lado a otro con el golpe, mientras que los que estaban lo suficientemente cerca tenían las cuchillas bloqueadas por cote reforzado y piel endurecida. Esos mismos atacantes recibieron golpes que los lanzaron al cielo por su problema, las espadas de Sasuke encontraron su hogar en sus entrañas o brazos antes de que cayeran al suelo. Cada uno que derribaba era otro que no volvería a levantarse. Las cuchillas regresaron y estuvieron en su mano por solo una fracción de segundo antes de que las hiciera volar de nuevo, esta vez apuntando a 3 objetivos más que habían sido arrojados fuera del tumulto. Sakura se estaba moviendo hacia el centro de la pelea, y si los vítores eran una indicación, los guardias podrían decir que ella había regresado. Bien. Significaba que podría volver a armar a Naruto. Estaba empezando a ver lo que su sensei quería decir con que el estilo de lucha de Naruto era particularmente arriesgado. Entre su examen y... ahora, era Naruto el que tendía a lastimarse primero de los tres. Sin embargo, las recompensas estaban a la vista, por lo que Sasuke podía respetar eso. En cualquier caso, probablemente podría entrar allí por un tiempo, realmente mantener el impulso. La luz brilló en la distancia, la noche se convirtió en día por un momento. Sasuke parpadeó para borrar las manchas mientras la imagen de lo que había visto se grababa en su mente. 2 barcos más se habían unido al que esperaba en alta mar. Pero antes de que Sasuke pudiera actuar, la noche se iluminó una vez más con rayas de arco blanco del más grande de ellos. Relámpago. Solo tuvo tiempo de gritar una advertencia, comillas entrante, no había forma de que pudiera hacer algo al respecto. No hay tiempo para actuar, ni habilidades que puedan detener tal jutsu. Comillas Doton, Doryueki, estilo de la tierra, muro de barro, comillas Fuinjutsu, y Tei no Kabe, jutsu de sellado, muro de negación, el hormigón se hizo añicos cuando un muro de piedra oscura se elevó de él. Algunos de los asaltantes fueron derribados antes de ser expulsados por la roca justo cuando focas brillantes surgieron de todo el tumulto. Parecía que Sakura había logrado arreglar la mano de Naruto si volvía a tener tantos clones activos. Las paredes de piedra se hicieron añicos y el chakra azul estalló cuando los rayos hicieron contacto. En la luz, Sasuke se dio cuenta de algo. La puntería de Raiga fue soberbia. Todos y cada uno de los rayos disparados habrían caído en uno de ellos, y había 3 que habían golpeado donde estaban Naruto y Sakura. La niña estaba luchando junto a los guardias para defenderse de los asaltantes que se precipitaban. Varios de los clones ya habían desaparecido en bocanadas de humo, asesinados después de que terminaron sus trabajos de protección de su lado. Atando su kunai al cable ninja para un mejor control, Sasuke se zambulló en el cuerpo a cuerpo mientras los ladridos de los perros comenzaban a mezclarse con los gritos de batalla y el sonido del acero rechinando. En este punto, era una lucha contra el tiempo, derribar a estos muchachos antes de que llegaran más refuerzos. Ya no podían darse el lujo de jugar a lo seguro. Alguien viene, el Ninken de ataque, Pakkun, había sido el primero en darse cuenta. Quienquiera que haya sido, sus sensores no pudieron captarlos en absoluto. Joe, entrenado como robot, lo consideró un motivo de preocupación. No es que se les haya dado mucha oportunidad cuando una nube de polvo fue levantada, por lo que debe haber sido un impacto terriblemente poderoso. Los miembros Ambu de su grupo ya estaban frente a él con las manos en sus armas mientras los Jounin buscaban en sus bolsas. Joe, en cambio, vio como 2 destellos de oro brillaban a través de la nube, los ojos los evaluaron de una manera que lo inquietó. No fue la luz. Era el hecho de que Joe no podía sentir ninguna presencia desde adentro. Sus ojos vieron, sus oídos escucharon, pero su sentido de chakra le dijo que no había nada allí. Algo que solo había encontrado con una persona que no los hubiera matado. Comillas Jiraiya-sama, el artículo genuino salió del humo, los ojos oscuros brillando en la suave luz azul de las estrellas que lograron atravesar la tormenta. Hola, ¿eres tú? Sí, señor.
¿Qué lo trae por aquí? Una de mis fuentes me dijo que iba a haber problemas en la región, fue la respuesta del Sannin. La expresión de su rostro estaba en algún lugar entre un ceño fruncido y una sonrisa. Yo no podía decir cómo Jiraiya logró eso, pero lo hizo. Pensé en comprobarlo. El hijo de Minato está en la zona. Vaya. Comillas, es uno de los estudiantes de ataque. Un relámpago brilló en lo alto cuando una ceja pálida se elevó. Sí, en realidad. Kakashi-kun, la razón por la que están aquí. Yo asintió. Ataque-san envió a uno de sus ninken a pedir refuerzos. Dijo que estaban lidiando con algunos ninjas desaparecidos de alto rango. El graduado de Root sintió un movimiento en su espalda. Pakkun. Probablemente asomó la cabeza de la mochila en la que lo llevaban. Jiraiya reconoció claramente al ninken, saludando al perro con un movimiento de cabeza. Volviéndose hacia Joe, supongo que estamos aquí por la misma razón. Miró a los ojos a cada uno de los otros que vinieron a ayudar. Los veré allí. Detrás de Joe, uno de los Jounin más jóvenes habló. Estaremos más que felices de ir contigo. El resto del camino, Jiraiya-sama. La sonrisa que el Sannin envió al joven fue complaciente. Los ojos oscuros brillaron dorados. Seguiré adelante. Creo que las cosas se han puesto más que un poco serias allí. Nos vemos pronto. A lo lejos, un destello blanco iluminó la noche. Joe vio el pilar saltar hacia el cielo antes de formar un arco hacia abajo. Que una ráfaga de viento casi lo derriba. Detrás de él, los demás jadearon, incluso algunos Ambu. Cuando se volvió hacia donde había estado el sabio, todo lo que vio fue el cráter. A pesar de que su sensei había llegado y estaba diezmando la retaguardia enemiga, Sakura encontró que la lucha en el centro era aún más intensa que cuando se unió. Solo habían perdido a unas pocas personas, le habían dicho. Komamura había logrado mantener un recuento muy preciso una vez que la lucha degeneró en un tumulto. Si uno de los veteranos no estaba allí, probablemente estaría muerto. Y aunque todavía estaban muy superados en número y levemente superados, Naruto pudo equilibrar eso con sus clones de sombra ahora que su mano estaba funcional nuevamente. Así que tal vez fue desesperación, tal vez fue motivación, tal vez fueron ambas cosas. El ataque relámpago de Raiga ciertamente había sacado vítores de la boca de los asaltantes cuando golpearon cuando se levantaron las protecciones contra el jutsu de Raiga. No dudaron en tomar la apertura. La primera arma que se cruzó en su camino había sido un hacha. Ella atrapó la hoja con su cote antes de golpear a ese asaltante en el estómago y patearlo contra sus amigos detrás de él. Cayeron como juguetes y Komamura se había movido para acabar con ellos rápidamente, pero el doble de hombres se movió para dar tiempo a los asaltantes incapacitados para recuperarse. El capitán se vio obligado a retroceder por la gran cantidad de personas y tuvo que ser asistido por Goro. Comillas demonios, y ella gritó antes de pasar corriendo a ambos espadachines para hacerles una abertura. El grito cargado de chakra colocó su genjutsu en su lugar antes de que cualquiera de ellos pudiera darse cuenta, y cualquiera de ellos que hubiera notado que algo sucedía, lo notaría demasiado tarde. Era un genjutsu de bajo nivel. Tan fácil de hacer que Sakura ahora podría hacerlo sin sellos manuales. Una ilusión de desplazamiento posicional que la hacía parecer más cercana, más lejana, más a la izquierda. O a la derecha de donde realmente estaba. No era la mejor de las cosas. No deshabilitó a tu oponente, o realmente lo distrajo por mucho tiempo. También fue fácil de atrapar. En el momento en que viste pasar tu ataque a través de alguien, supiste que era una ilusión y lo rompiste con un pulso de chakra. Pero con su fuerza, Sakura por lo general solo necesitaba un buen golpe para deshabilitar a la mayoría de los objetivos, o ese era el caso en teoría. Si nada más, fue un gran ataque de apertura. Esta vez, hizo que la vieran medio metro detrás de ella. Y con sus armas demasiado lentas para actuar, su puño golpeó la piedra en ruinas que envió rocas y asaltantes por los aires. La luz azul de la espada la alcanzó poco después, seguida de gritos y gorgoteos húmedos. Los relámpagos golpearon de nuevo, atravesando el cielo como flechas en la tormenta. Esta vez convergieron en su área. El mundo de Sakura se había vuelto de un blanco cegador, sus brazos se levantaron por instinto para protegerla. A su alrededor, los gritos de terror llegaron de ambos lados, antes de que fueran superados por el zumbido familiar. Nadie logró aprovechar la apertura, al parecer. No de su lado y, sorprendentemente, tampoco de los asaltantes. Probablemente estaban tan asustados como Sakura y los demás. Mientras los tres retrocedían hacia su grupo, Sakura miró para hacer un balance de su compañero de equipo.
Naruto, rápidamente, se giró hacia Komamura, y el hombre hizo que los guardias restantes cerraran filas a su alrededor. Sus brazos parecían quemados, su ropa de alguna manera chamuscada a pesar de estar empapada. Los dedos de Naruto temblaron con su toque mientras pasaba chakra curativo a través de él. Demasiado chakra. Los sellos no pudieron absorberlos todos. Así que se quemaron con él. Probablemente también explotó muy cerca. El rango de Naruto con Skiskribing no estaba tan lejos. Solo hizo trampa usando sus clones. Esas son las 2 veces que te has lastimado las manos ahora, Nakun. Sus ojos se encontraron con los de él, pero no estaba segura de si su sonrisa o su humor parecían genuinos. Naruto parecía contento de seguirle el juego, al menos, riéndose. Casi podía imaginarlo rascándose la cabeza como hacía a veces. Lo siento, tienes que seguir recomponiéndome, Sachan. Últimamente he sido muy torpe, ella ahogó algo, tal vez una risa, tal vez un sollozo. Mientras su chakra hacía su trabajo. Ya podía sentir que sus manos se volvían más firmes. Tienes que tener más cuidado. Ella lo soltó, preparándose para ponerse de pie cuando empezó a escuchar el ruido crecer a su alrededor. Algunos de los guardias ya se estaban alejando para enfrentarse a los asaltantes que se acercaban. En la distancia, creyó escuchar a Sasuke llamándolos también. No, lo era. Ahora venía del otro lado del campo. Probablemente habiéndose reagrupado con su sensei. Sakura pudo ver su boca moviéndose, gritando, pero no logró superar el estruendo. Y entonces el mundo se volvió blanco. Sakura estaba en el suelo antes de darse cuenta, empujada. Los brazos que la habían protegido de lo que sea que también protegían su rostro de lo peor de la piedra y el hormigón destrozados. El agua le salpicó el cabello, pero con la lluvia, no importaba. El calor y el viento venían detrás de ella. Los ojos de Jade miraron hacia arriba para ver columnas de humo saliendo de todo el lugar. Casi todos habían sido derribados o aturdidos. Por la luz, el viento o el puro espectáculo, no podía decirlo. Brevemente, miró a Sasuke para ver horror. Sus ojos rojos estaban muy abiertos. Ella cambió. Detrás de ella estaba la forma rota y humeante de uno de sus amigos más antiguos, Naruto. Fin de capítulo.